brazos arriba y las palmas arriba. Y lo cantamos como dice. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Que bien sacas la vuelta. ¡Oye! Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y tú andes con la trampa. ¡Ay! Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos otra invitada, Luz Aguilar. ¿Cómo estás, Luz? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, amiguito Genaro Huara, con mucho cariño. Ahí está, de parte de tu amigo de siempre, Luz Aguilar, claro que sí, desde mi hermosa tierra, Chanchamayo. Dime, Luz, ¿qué tiempo estás en esto de la música? 3 añitos cantando ya, 3 añitos para mi hermoso público maravilloso, con mucho cariño. ¿Y de qué parte, Luz? Chanchamayo, Chanchamayo. Chanchamayo es un distrito. Selva Central, Chanchamayo, Selva Central, Chanchamayo. Qué bueno, Luz. A ver, Luz, queremos escucharte una cancioncita a capela. ¿Cuál podría ser? A ver, vamos a cantar esta bonita canción con mucho cariño para todos esos corazoncitos enamorados. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, que a mí me sacas la vuelta. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, que tú andes con la trampa. Regresas a la casa, borracho y arañado. Regresas a la casa, borracho y chupeteado. Y va para ellos que dicen, golpe con golpe yo paro, a los hombres mañosos los paro, golpe con golpe yo paro, es la ley del amor que yo aprendí. ¡Wow! Y lo mires al camarógrafo. Así es, con mucho cariño, estamos ahí un poquito fónica, pero estamos aquí con mucho cariño para todos ellos, ahí está. Qué bueno. A ver, un teléfono, pues. Ahí está para los teléfonos, para el número de contratos 940-150-515. Bueno, Luz, eso es para contrato, ahora para maltrato, pues sí. Solamente para contratos 940-150-515. Va. A ver, Luz, cuéntanos, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar con Luz Aguilar en el Facebook, en el TikTok, Luz Aguilar, ahí estamos. Qué bueno. A ver, Luz, cuéntanos, ¿a qué parte del Perú ha viajado con tu música allá? Pudimos estar en el honor de conocer lo que es el norte del Perú, Chiclayo, Trujillo. También nos hemos ido con otros hermanos de Huánuco, también nosotros hermanos de Chanchamayo, toda la selva central, con los residentes hermanos de Puno, Juliaca, con mucho cariño para todos ellos. Mira tú, a ver, Luz, ¿admiras a algún artista? Claro que sí, siempre he admirado a Anita Santibáñez, ahí está, Yarita Lisset, con mucho cariño para todos ellos. ¿Y por qué Anita? Porque Anita tiene una voz maravillosa, me gusta cómo lo interpreta, cómo canta, cómo baila, siempre desde muy chiquita me ha gustado que canta. A ver, una vez más, tu número telefónico, pues sí. Ahí están los números telefónicos 940-150-515. Ahí está el teléfono. A ver, Luz, dime, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Aparte de lo que es la música, me gusta todo lo que son comidas, está la gastronomía, también Luz Aguilar ama lo que es la gastronomía, me gusta cocinar, emprender, así es. Me dijiste, aparte de esto, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Claro que sí, Luz Aguilar, me pueden encontrar en el Facebook, en el TikTok, ahí está en todas las redes Luz Aguilar. En todas las redes, ¿sí? Así es, Luz Aguilar, con mucho cariño. Claro. A ver, Luz, si no es mucho pedir, ¿otra cancioncita podría ser? A ver, esta bonita canción para mi madre en el cielo con mucho amor. Consejos de madre. Mi madre me dice llorando, hija mía, no llores por ese mal amor. Mi madre me dice sufriendo, hija mía, no sufras por ese mal amor, por ese amor que me traicionó. Tomo el licor para olvidarlo, por ese amor que me lastimó. Tomo el licor para olvidarlo. Con mucho cariño para mi madrecita en el cielo. Qué bonito tema. A ver, Luz, con esto de la música, ¿piensas hacer carrera? Claro que sí, siempre he tenido esos sueños de llegar a más corazones, de poder llegar a Bolivia,
Siempre tengo ahí también amistades, unas compañeras también que cantan en Bolivia, con mucho cariño para todas ellas. Y así conocer muchos lugares, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Dime, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Dios mediante, todo es de Dios, depende de Dios, ¿no? Dios mediante, seguir avanzando, seguir creciendo, eso es lo que más amamos, ¿no? La música. Así es. Bueno, Luz, un gusto entrevistarte. Espero hacer otra entrevista ya no muy lejana en un escenario, ¿no va? Tu despida para que la gente, Luz. Claro que sí. Gracias, amigo Genaro, con mucho cariño. Muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. Gracias, siempre agradecida también con Papá Dios. Muchas gracias. De parte también de siempre, Luz Aguilar. Un abrazo, pues, Luz, ¿eh?